Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición de continuar nuestro estudio sistemático y hemos llegado al segundo capítulo de la carta que Pablo le escribió a Tito cuando estaba en la isla de Creta, una isla en el mar Mediterráneo. Tito, no tenemos muchas referencias de él, solamente se menciona pocas veces en algunas cartas de Pablo. Lo cierto es que Tito estaba dirigiendo una iglesia en esta isla de Creta, pero los cretenses no eran personas de una conducta muy apreciable. Era una conducta que daba mucho que desear. E incluso se las describe como animales, como bestias, despiadados, inmisericordes. Y a pesar de ser un lugar tan corrompido, cosa que quizás ni imaginábamos después de haber pasado por la instrucción a los hermanos de Corinto, ver que en la isla de Creta había mucha más degradación indica que no importa el lugar donde tú estés, si estás dispuesto a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, Él es tu fortaleza. Y el trabajo de guiar a otros por el sendero de la rectitud es un trabajo que no se debe hacer solo, sino que todos quienes formamos parte de la familia de fe podemos aportar a través de nuestro testimonio, a través de consejos, a través de orientación o simplemente demostrar el aprecio y el amor y el respeto a otras personas. Podemos testificar de lo que el Señor hace en nuestra vida y que el cristianismo realmente es un estilo de vida que funciona. Tomando en cuenta toda esta introducción, abrimos nuestras Biblias en el capítulo número 2 de la carta a Tito. Y fíjate que es la continuación del capítulo 1, viendo las características de los que habían en Creta. Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque había personas que eran religiosos, pero que negaban la piedad con sus acciones y confundían a otras personas con fábulas. O sea, decían creer en Dios, pero su manera de expresarse, su manera de ser y el deseo que tenían de ganancias a costa de la fe o de la esperanza de otros hacía que ellos se beneficiaran. Pronunciaban palabras agradables a los oídos de las personas, pero que a la final eran mentiras. ¿Habrá un parecido con la actualidad? Podemos evaluar las enseñanzas que recibimos y ver cuál es la intención de quien presenta estas enseñanzas. Y yo les decía en el video anterior, en el caso de mi persona y de este canal o de este ministerio, a través de este canal, que yo no tengo ningún interés de engañar a nadie. No tengo ningún interés de engañar a nadie. Primero porque no represento ninguna institución, ni tampoco estoy solicitando nada de nadie como para decir, mira, lo hace porque tiene este lucro. Y para los que saben cómo se manejan estas plataformas, entenderán que la única manera de que los creadores de contenido se lucren a través de esta plataforma es que la gente vea los videos. Entonces, si yo quisiera que estos videos fueran virales, yo empezaría a decir aquí un montón de cosas que llamen la atención de las personas, pero que no les produzca ningún crecimiento. Como la verdad es impopular, esto solo lo verán quienes realmente se interesen en conocer la voluntad del Señor. Así que yo no gano nada con mentirte. Más bien, me acarreo maldición al enseñarte algo que no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y nos preguntamos, ¿qué es la sana doctrina? Siempre hemos escuchado esto, seguramente tú lo has escuchado. Su enseñanza es sana doctrina, pero ¿cómo sabemos qué es sana doctrina? O sea, ¿qué es lo que determina la sana doctrina y cómo diferenciar la sana doctrina de la doctrina errónea? Eso es importante saberlo, porque si al caso vamos, todos tenemos la Biblia en nuestras diferentes versiones. La más popular, la Reina Valera 1960, en nuestro idioma castellano. En otros idiomas hay otras versiones, pero en castellano la más popular es la Reina Valera.
Hay otras versiones también castellanas. Entonces todos utilizamos la escritura. ¿Cómo saber diferenciar entre la sana doctrina y la doctrina errónea? Vamos a definir primero qué es una doctrina. Una doctrina, y si tú buscas un diccionario, ahora que tenemos tantas herramientas, el diccionario te va a decir que una doctrina es una enseñanza que se da para instrucción de alguien. Una enseñanza. Pero, ¿qué diferencia una doctrina de una enseñanza cualquiera? Porque todos recibimos enseñanzas de todas partes. Entonces pudiéramos decir que una doctrina es un conjunto global de concepciones teóricas enseñadas como verdaderas. Un conjunto. O sea, son varias enseñanzas, son varias instrucciones que se engranan unos con otros para formar entonces una información doctrinal. Y no tiene solo que ver con la religión. Tiene que ver con muchas cosas, con la filosofía, con la política. Se pueden formar doctrinas jurídicas y están las doctrinas bíblicas. Las doctrinas bíblicas tienen su fundamento en la Biblia y todas las enseñanzas que forman la doctrina deben engranar. Y yo he descubierto a la luz de la Biblia, y lo voy a compartir con ustedes, se los voy a mencionar uno por uno, he descubierto 6 doctrinas en la Biblia. 6. Dice, pero es que hay muchas más enseñanzas en la Biblia, evidentemente. Pero todas esas enseñanzas convergen para formar doctrinas. Entonces, por ejemplo, la doctrina de Dios. Conocer la naturaleza de Dios. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cuáles son los propósitos divinos? Eso forma la doctrina de Dios. Su revelación a través de su palabra. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Cómo se ha revelado? ¿Cómo se da a conocer? Eso forma parte de la doctrina de Dios. Entonces, creer en la Biblia, creer en la existencia de Dios, creer en su naturaleza divina, eterna, inmortal, todopoderosa, forma parte de la doctrina de Dios. Su naturaleza en 3 personas, que muchas veces resulta difícil comprender para algunos, pero la Biblia da a entender con claridad que Dios es una pluralidad, una deidad de 3 personas coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por supuesto que la doctrina es mucho más profunda, pero solo te la estoy mencionando. Pudiéramos hablar de la doctrina del hombre, la naturaleza humana, su tendencia al pecado, su mortalidad, todo lo que tiene que ver, la diferencia entre el hombre y la mujer son iguales pero a la vez diferentes. Su comportamiento humano, todo está en la Biblia. La doctrina del hombre. Tenemos la doctrina de la salvación. ¿Cómo se salva el hombre? A través de los méritos de Cristo, a través de la gracia del Señor, a través de su obra redentora, a través de su intercesión, a través de la obra del Espíritu Santo convenciendo a las personas de pecado, justicia y juicio. Ya que la paga del pecado es muerte, entonces el Señor nos proporciona vida eterna por medio de Jesús. Entonces fíjate, tenemos doctrina de Dios, doctrina del hombre, doctrina de la salvación. Tenemos la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se estructura la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? Y yo en repetidas ocasiones he dicho que la iglesia verdadera no se busca, se hace. No busques la iglesia verdadera, sé tú la iglesia verdadera, porque la iglesia no es la estructura. La iglesia somos nosotros como personas que formamos parte del pueblo de Dios. Está también la doctrina de la vida cristiana, cómo se comporta el creyente, cómo vive el creyente, qué lo diferencia del resto de los no creyentes. Esa es una doctrina también. La doctrina de los acontecimientos finales sería la última. La segunda venida de Cristo, el fin del pecado, el fin de la muerte. Pudiéramos hablar también del milenio, que forma parte de los eventos finales, los eventos proféticos. Son 6 doctrinas que yo he descubierto a la luz de la Biblia. Si estás tomando nota, pues te las comparto de nuevo. La doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida cristiana y de los eventos finales. Esas son. Ya lo demás forma parte de esa doctrina, es lo que forma la doctrina. El cuidado del cuerpo, la observancia de los mandamientos y muchas otras cosas más. Todo está allí, convergen, no se contradicen uno con otro. Eso es la sana doctrina. La sana doctrina que tiene su fundamento en un escrito está.
que no está fundamentado en la opinión o la percepción de alguien, sino que profundiza en el texto bíblico, para que una verdad, una nueva luz, una verdad posterior no contradiga una verdad anterior. Esa es la sana doctrina. Y en el tiempo de Pablo, cuando le escribe a Tito, la sana doctrina es todo lo que corrobore lo que escrito está en el Antiguo Testamento. Y si Dios prometió que el Mesías venía, el Mesías ya vino, el Mesías ya pagó el precio del pecado de la humanidad, por lo tanto somos salvos por la gracia y los méritos del Señor, y nuestra obediencia es una respuesta de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esa es la sana doctrina. También se le puede llamar la verdad presente. Que por cierto, esta expresión, la verdad presente, la utiliza Pedro en sus cartas. Entonces, tú, Tito, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, utiliza el fundamento que es la Escritura. A partir del versículo 2 hay una descripción de personas, y en este caso tenemos a los ancianos. En la carta a Timoteo, nosotros vimos la diferencia entre un anciano dirigente y entre una persona de la tercera edad. Pero para que quede un poco más entendible, vamos a utilizar el idioma original con el cual se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, en el versículo número 7, veíamos una descripción de un anciano, de una persona mayor. Vamos a ver. Vamos al capítulo número 1, vamos a retroceder un poquito y nos vamos a ir a el versículo número 7. Mira, en el versículo 7 se menciona al obispo. ¿Okay? El obispo también lo veíamos en la carta a Timoteo. Y si yo retrocedo, a ver, vamos a ver un poquito, a ver si puedo retroceder un poco más. No, solamente se menciona aquí al obispo. Ajá, en el versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces yo decía que anciano no necesariamente eran personas de la tercera edad, sino dirigentes, porque eso lo vimos en la carta a Timoteo, y que el término anciano se utilizaba en el Antiguo Testamento para personas que tenían la madurez necesaria como para enseñar a otros. Pero aquí en el griego se utilizan dos palabras. Entonces nos vamos a ir a una página que se llama logoskalogos.com. Vamos a ir al capítulo número 1, en el verso 5, y lo voy a colocar en pantalla para que ustedes lo lean conmigo, ¿vale? Entonces aquí está, mira: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Allí donde la traducción dice ancianos, aquí se utiliza la palabra presbítero, presbúteros o anciano. Mira, dice anciano, presbútero. Para conocer la morfología de la palabra, abrimos aquí la opción de la concordancia Strong. Dice que presbútero es una persona vieja, un viejo, un anciano, una persona antigua, una persona mayor. Una persona más anciana como sustantivo anciano, específicamente miembro del Sanedrín, es decir, una persona de madurez espiritual que fuera apto para enseñar. También figurativamente miembro del concilio celestial, esto ya cuando estudiamos Apocalipsis. Entonces se utiliza la expresión presbítero. Presbítero, cuando hablamos de presbítero, hablamos de una persona mayor, una persona anciana. En el versículo número 7 de este mismo primer capítulo, leíamos en el video anterior, voy a buscar acá el versículo número 7, vemos que se utiliza otra palabra que es obispo o superintendente, o vamos a ver acá, obispo, vamos a buscarla. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí está. Obispo en griego sería algo así como episcopos. Episcopo o episcopal. Estos son términos que a veces escuchamos más dentro de la Iglesia Católica, pero son términos bíblicos. Entonces, el término obispo es superintendente, es decir, oficial cristiano a cargo general de una iglesia, de una hermandad, literal o figurativamente. Entonces podemos ver la diferencia entre el presbítero
que sería una persona mayor, y el obispo, que sería un dirigente eclesiástico. A la final se utiliza el término anciano para los dos en castellano. ¿Qué pasa con el capítulo 2? En el capítulo 2 nosotros leemos la palabra anciano. Vamos de nuevo al capítulo 2. Versículo número 2 dice: los ancianos sean sobrios. ¿Cómo saber si este anciano es un presbítero o es un obispo? Si es una persona mayor de la tercera edad o es una persona madura espiritual que se le ha conferido una responsabilidad eclesiástica, pues evidentemente con el griego. Vamos de nuevo a la plataforma logoscalogos.com y buscamos el versículo 2 de la carta a Tito. ¿Okay? Voy a buscarlo acá. Tito, capítulo 2, verso 2. Y dice lo siguiente, mira. Aquí desde el inicio. Que los ancianos sean sobrios. Entonces, ¿qué aparece acá? Aquí aparece la palabra presbutas. Presbutas, es decir, hombres de mayor edad. O sea, personas mayores, personas adultas, personas serias. Viejo, anciano, presbutes, de lo mismo que presbúteros, que sería anciano o una persona mayor. Entonces estamos hablando de personas mayores que seguramente tenían también la responsabilidad de ser obispos. Es posible que sí, pero aquí se utilizan las dos palabras diferentes, presbítero y obispo. Entonces este presbítero, esta persona de una edad ya madura, se les recomienda que sean sobrios. Sobrios implica una sobriedad espiritual y también una sobriedad física. No estén por allí en consumo de bebidas alcohólicas, que en otra oportunidad dije que era muy común en el tiempo antiguo que las personas consumieran bebidas alcohólicas del producto de la uva, o sea, vino fermentado, que el hecho de que lo hicieran no quiere decir que fuera correcto. Entonces los ancianos tienen que ser sobrios, tienen que ser serios, tienen que ser prudentes, tienen que ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Y cómo se descubre eso? Por el testimonio diario. Después se menciona a las mujeres, a las ancianas. Y aquí viene un tema, y por eso les di todo este esbozo de la diferencia entre presbítero y obispo, porque aquí viene el bendito problema, el asunto y la discusión que no deja de ser álgida en algunas congregaciones con respecto al rol de las mujeres. Vamos a primero analizar la palabra ancianas para ver cómo se escribe en griego y después veremos algunas consideraciones con respecto a estas mujeres. Vamos de nuevo entonces a el griego. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tanta repetidera? Porque hay que hacer el análisis. Entonces tenemos aquí el versículo número 2, vamos ahora al versículo número 3, y dice las ancianas, y dice presbútidas, mujeres de mayor edad. Vamos a la raíz de la palabra, presbutis sería un femenino de una mujer anciana, una mujer vieja, y tenemos acá una derivación, que se utiliza presbute, anciano o viejo, o sea, personas de mayor edad. ¿Cuál es el problema con alguna de nuestras iglesias? Las que sea. El rol de la mujer dentro del liderazgo de la iglesia. Hay discusiones dentro de muchas iglesias por el hecho de que hay mujeres que son pastoras. Hay discusión por el hecho de si es recomendable que haya mujeres que tengan cargo de dirigencia en las iglesias, no necesariamente como pastora, sino pongámosla como una anciana, una persona que tiene una responsabilidad eclesiástica, pero no es directamente la pastora, sino como la pastora ayudante, por así decirlo. Resulta ser que en algunas iglesias denominacionales, para los que no saben cuál es la diferencia entre una iglesia denominacional y una no denominacional, es que las iglesias denominacionales son una organización que puede estar representada en diferentes países con el mismo nombre, entre las cuales se encuentran las iglesias bautistas, las iglesias metodistas, los testigos de Jehová, la iglesia esta Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también llamado mormones, los adventistas del séptimo día,
Están también, bueno, las asambleas de Dios no, ahí no juegan, las asambleas de Dios no juegan un papel como eso, pero están, en el caso de las iglesias pentecostales, está la iglesia Movimiento Misionero Mundial, está, por mencionar algunas, ¿no? Está las iglesias unidas, que por lo general llaman a los Jesús solos, lo llaman así, pero se llaman iglesias unidas, iglesias pentecostal unida, entre otras que se me escapan los nombres en este momento, simplemente recuerdo las más, la cuadrangular creo que también. Por mencionar algunas, y seguramente en tus países algunas de estas denominaciones varía, pero tiene representación estas organizaciones en diferentes partes del mundo donde tienen una dirigencia, donde mayormente son hombres, y se ve muy extraño que una mujer pueda dirigir. Y ellos aplican a lo que llaman la ordenación, es decir, que le dan la autoridad al dirigente o a la familia a que dirijan una o varias iglesias dentro de un sector que también pueden llamar distritos o no sé qué otro nombre les pondrán. ¿Cuál es el tema en discusión aquí? El tema en discusión es que muchas de estas iglesias denominacionales rechazan el ministerio de las mujeres. ¿En qué sentido? Que las mujeres no pueden ser pastoras. Y es evidente que la Biblia no habla nada de mujeres pastoras desde el punto de vista eclesiástico, aunque sí se mencionan pastoras desde el punto de vista agrícola, es decir, de la ganadería. Y el término pastor pues viene de la ganadería. O sea, cuando tú piensas en un pastor, piensas en un criador de ovejas. De ahí viene el término, o sea que figurativamente el término pastor es como alguien que está dirigiendo un rebaño. Pero no está dirigiendo rebaños, sino personas. Entonces es un nombre simplemente figurativo. En realidad es un dirigente eclesiástico. Es un ministro, por así decirlo, pero por lo general se utiliza la palabra pastor. Ahora, ¿a raíz de qué viene este concepto de que las mujeres no pueden dirigir iglesias cuando las iglesias independientes sí lo hacen? Y la mayoría de ellas pues son mujeres. A raíz de que a veces se utiliza la comparación de los sacerdotes del santuario, que todos eran hombres, para decir que era imposible que las mujeres pudieran dirigir. Y esto a mí me llama mucho la atención porque en realidad todos los sacerdotes del santuario eran hombres. Todos, absolutamente todos, aunque toda la familia comían del ministerio. Porque estos hombres representaban al Mesías. O sea, los sacerdotes eran una figura, eran un tipo del Mesías. Cuando el Mesías llega, que es Jesucristo, y paga el precio del pecado de la humanidad, los sacerdotes quedaron sin función, ya no tienen razón de ser. De hecho, ya no hay santuario en la tierra, porque fue destruido en el año 70 y ya no hay sacerdocio humano. El sacerdocio es divino. El sacerdocio es divino, y aunque nosotros tengamos un sacerdocio dentro de nuestros hogares, ¿sí? Porque somos real sacerdocio, nación santa, nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué papel juega la mujer en todo esto? Mis queridos hermanos y hermanas, a la luz de la Escritura, los hombres y las mujeres somos todos iguales. Somos todos iguales. No hay diferencia entre el hombre y la mujer desde el punto de vista del plan de salvación. No hay intercesor humano en la tierra, no hay sacerdote ni sumo sacerdote en la tierra. El sumo sacerdote es Cristo. Por lo tanto, hombres y mujeres estamos al mismo nivel. Somos nosotros los que hemos hecho el clasismo de la dirigencia eclesiástica. A veces hay mujeres que son más consagradas, más devotas, más entregadas que los mismos hombres. Yo no te voy a negar que aquí las ancianas son mujeres de la tercera edad, pero esto ha sido pie para discusión en las iglesias. Mi posición personal, no sé la tuya, cada iglesia verá cómo dirige su sistema eclesiástico. En mi opinión, si una mujer tiene una vida devocional, tiene una comunión con Dios, y tiene la capacidad de poder dirigir a una pequeña congregación, ¿quién se lo puede impedir? Los únicos que se lo pueden impedir son los seres humanos, pero por parte de Dios, yo creo que no se lo va a impedir. Son las organizaciones las que han tomado las decisiones con respecto a su propio liderazgo. Son las organizaciones quienes ordenan a sus pastores. Son las organizaciones quienes deciden si son hombres o mujeres. No Dios. Dios no decidió eso. En ninguna parte vemos que Dios diga que la mujer no puede ejercer una función. Porque si al caso vamos, Débora era profetisa.
Si al caso vamos, las hijas de Felipe en el libro Hechos de los Apóstoles eran profetisas. Si al caso vamos, Mateo se dio la tarea de mencionar a 4 mujeres dentro de la genealogía de Jesús. Una era una moabita, otra había sido una prostituta, otra engañó a su suegro para quedar embarazada y la otra fue una mujer adúltera que mientras su esposo estaba en guerra estaba teniendo relaciones sexuales con el rey. Y esas mujeres aparecen en la genealogía de Jesús. Estas 4 mujeres recibieron el perdón de Dios y son un ejemplo para muchas mujeres de tener una vida espiritualmente reconstruida por los méritos del Salvador. Ya basta de llamarle Rahab la prostituta o la ramera, ya basta porque ella dejó de ser así. Ruth, aunque era moabita, se convirtió en israelita, no solamente de nacionalidad, de gentilicio, sino de forma espiritual, cuando le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Más justa era Tamar que el propio Judá, porque ella actuó en su ignorancia cuando Judá debió ejercer o debió permitirle a ella ejercer su derecho de liberato, ¿cómo es que se llama esta? Levirato. Y Betsabé, ¿qué te puedo decir de ella? Más misericordia no pudo haber tenido Dios con una mujer que se merecía ser apedreada. Pero Dios la perdonó y se convirtió en la madre del hombre más sabio de toda la tierra, Salomón, a pesar de los errores que haya cometido Salomón. No dudo que la educación que Betsabé le haya dado a Salomón haya sido la mejor educación. Entonces, ¿cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia? El mismo apóstol Pablo lo va a decir en la carta a Tito. Vamos entonces a seguir leyendo. El verso 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes. Sean mujeres de la tercera edad o no, igual todas las mujeres deben ser reverentes en su porte, en su manera de ser. Una mujer es de ejemplo, no calumniadora, no estar metiéndose en problemas. Calumniando a la gente, ¿para qué? No esclavas del vino, no tienen que entregarse a las bebidas alcohólicas. Tienen que ser maestras, y si son maestras necesitan un alumno. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Tienen derecho de enseñar? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y dirigir? Para mí ninguna. Para mí ninguna, porque el que enseña dirige. Un maestro tiene un discípulo y el discípulo se disciplina por la instrucción y le corrige. El problema es que nosotros tenemos en nuestra mente las estructuras eclesiásticas. Y son las estructuras eclesiásticas en sí lo que han dañado muchos conceptos. Porque a la final quienes toman las decisiones son los hombres. Las mujeres deben ser prudentes y castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a su marido, respetuosas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Claro, era más fácil que mujeres enseñaran mujeres, porque la cultura quizás no veía muy bien que mujeres enseñaran a los hombres. Pero nosotros ya no sufrimos de ese problema. Ya nosotros no sufrimos de ese problema de que una mujer nos enseñe. ¿Quién es la primera maestra de la casa? No es la madre de uno. Entonces la idea de que mujeres espirituales enseñen a otras mujeres espirituales, pero en nuestra cultura, como ya no tenemos ese problema de divisionismo sexual, o de repente algunos lo tendrán, no sé, pero en mi concepto yo creo que eso ya debe estar claro, que como cristianos somos todos iguales a la vista de Dios. La idea es que las buenas enseñanzas que lleven a las buenas prácticas no blasfemen el nombre de Dios. Y después viene hablando de los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Preséntate tú, que seguramente Tito también era joven, al igual que Timoteo. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando seriedad. Seriedad. Aquí ya esta iglesia bueno, yo no sé cómo lo dirán en otros países, el bochinche. Bochinche es una expresión coloquial venezolana para hablar del desorden. Entonces un dirigente debe tener su seriedad para las cosas que corresponden a la vida espiritual, esos desórdenes. Palabra sana e irreprochable, de modo, palabra sana, a que se hablen palabras correctas, adecuadas,
Como dijo Salomón en su momento, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene, y como llegó a decir Pablo en la carta a los Colosenses, sean nuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, o sea, Satanás o cualquier persona adversa a las enseñanzas bíblicas, se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes, porque están dando un ejemplo, están dando un testimonio. Exhorta a los siervos. Ahora entramos a los que por lo general se les describía como esclavos. Yo decía que hoy en día no hay mucha diferencia entre los esclavos del primer siglo y los empleados del siglo XXI, que tenemos que hacer todo lo que nos diga el jefe. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ser irrespetuosos, o mejor dicho, el hecho de que se nos exijan muchas cosas. Como creyentes debemos ser un modelo de respeto a quienes nos han empleado. Exhorta a los siervos a que se sujeten a los amos, que los agraden en todo, siempre y cuando ese agradar no eche por tierra nuestros principios, que no sean respondones, o sea que, oye, respeta a quien te está dando trabajo, no defraudando, sé legal, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La doctrina, o sea, todas esas enseñanzas que convergen se van a mostrar a través de nuestro estilo de vida, seamos hombres, mujeres, jóvenes o trabajadores, o personas que dependen de un trabajo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y cuando habla de todos los hombres, también incluye a las mujeres, a toda la humanidad. La salvación está al alcance de todos. ¿Tú te imaginas un cielo donde solo se salven los hombres? Oye, qué cosa más triste. Todos hombres allá en el cielo. No, la salvación es para todos. Todos somos iguales a la vista de Dios. Todos tenemos algo para compartir. Hombres y mujeres tenemos una enseñanza por nuestra propia experiencia. La salvación está al alcance de todos los seres humanos. Y eso es una lección que fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza. Porque así como todos cometemos errores, todos podemos mejorar por la gracia del Señor. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero eso solo no lo vamos a lograr. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Presten mucha atención a esto. ¿Cuál es la bienaventurada esperanza del creyente? Que el Señor venga pronto. Ese es mi más grande deseo. Si tú me dices a mí qué es lo que yo más anhelo en esta vida, es que Cristo venga en las nubes de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo otros planes, tengo otros proyectos, tengo otros deseos, tengo otros sueños, tengo objetivos humanos aquí en la tierra. Pero lo que está por encima de todos mis deseos, el mayor de mis anhelos, es ver a Cristo venir en las nubes de los cielos, la bienaventurada esperanza del creyente, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí Pablo está describiendo a Jesús como Dios, directamente su divinidad. Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, se entregó voluntariamente por nosotros. No tenía que hacerlo, pero lo hizo porque le plació hacerlo, para redimirnos. La palabra redimir es rescatar, liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No un grupo de hombres, un pueblo que incluye hombres, mujeres, jóvenes, niños, propio de buenas obras, que den un buen testimonio. Esto habla y exhorta, reprende con autoridad. Una autoridad que la autoridad no se exige. La autoridad no se exige. La autoridad se manifiesta a través de la reputación y el buen testimonio. Yo no te puedo exigir a ti que me respetes. Yo no te puedo exigir a ti que me creas. Será mi propio estilo de vida y mi manera de relacionarme con los demás lo que me permitirá tener autoridad, porque la autoridad se manifiesta cada día. Sí, una de las cosas que hacía que las personas admiraran a Jesús era que hablaba con autoridad, no que hablaba insultando,
no que hablaba ofendiendo a las personas, no que le exigía a la gente. La autoridad de Jesús estaba en su testimonio. Por eso es que Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos tienen la teoría, pero no tienen la autoridad práctica. Jesús tenía la teoría y la autoridad práctica. Su testimonio es nuestro modelo de vida. Y Pablo le dice a Tito, mira, tú habla, exhorta y reprende. Con autoridad, es decir, con testimonio. Y que nadie te menosprecie. Pero uno no puede obligar a las personas a esto. No, no me menosprecies. No, si la persona te desprecia, te desprecia. Si la persona te rechaza, te rechaza. Pero ¿por qué no te van a rechazar? ¿Por qué Pablo le dice a Tito que nadie te menosprecie? Por tu ejemplo, por tu sinceridad, por tu comprensión, por tu trato. Vas a ser una persona que las personas, vas a ser alguien que los demás van a sentirse agradados de escuchar. Agradados de considerar sus opiniones. Van a ver con agrado sus enseñanzas. Que no seas una persona menospreciable. No estás para complacer a todo el mundo, porque lo único que se debe complacer es a Dios. Pero respeta a las personas. Y tu manera de ser va a ser agradable. La gente no te va a menospreciar, te van a escuchar. Porque te van a considerar con respeto por tu forma de ser. En definitiva, este capítulo habla de nuestro testimonio y de nuestra responsabilidad pública. Que este testimonio solamente se puede lograr por la obra transformadora del Espíritu Santo. Seamos hombres o seamos mujeres. Todos tenemos algo que enseñar a una siguiente generación y a un grupo de personas que quiere mejorar su relación con el Señor. Mi querido hermano y hermana, a veces como iglesia nos enfrascamos en unas cosas que son simplemente normativas de una estructura eclesiástica que no son malas, pero no es el tema principal del asunto. Aquí el tema no es si las mujeres pueden o no pueden enseñar. Aquí se comenzó hablando de la sana doctrina y es que la sana doctrina es práctica. La sana doctrina no contradice. La sana doctrina tiene un fundamento. La sana doctrina se vive todos los días y se demuestra que vale la pena llevarla a la acción en todo momento, porque esa es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros. La verdad de Dios, la enseñanza de Dios, la sana doctrina funciona. Pero para que funcione tenemos que ser sinceros y totalmente dependientes de Dios. Para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con la bendita esperanza del pronto regreso de nuestro Señor, la bienaventurada esperanza que hay en el corazón de todos los creyentes. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.